Ahora vamos a ver el efecto de una fuerza en un cuerpo rígido. Básicamente este efecto es el giro. Y en física, si yo quiero girar en torno, pongámosle a un eje cero que está saliendo de la hoja, el giro efectivo es el producto de la fuerza que tiene que estar formando 90 grados con el brazo y justamente el brazo que es la longitud que forma el eje formando 90 grados con la fuerza. Y el producto de la fuerza por el brazo es justamente esa magnitud o intensidad que me va a dar el giro en torno al eje cero. Entonces, con este concepto podemos estudiar ahora el efecto de una fuerza, pero en el espacio. Entonces, yo tengo aquí la fuerza y la fuerza va a estar localizada con la posición R, medido desde un sistema de referencia O. Entonces, a esta fuerza F en el plano, yo la puedo descomponer en dos fuerzas. Una fuerza que justamente esté formando los 90 grados con la posición R y otra componente que es paralela a la posición R. Entonces el efecto de esta fuerza en el espacio alrededor del eje de rotación O, la intensidad con la que va a girar va a ser igual a su componente, que es igual al módulo de la fuerza por el seno del ángulo. Fíjense que el ángulo es justamente el ángulo que están formando el vector posición con el vector fuerza. Fíjense que este ángulo se reproduce aquí, multiplicado por el brazo, que es justamente el módulo del vector posición. Ahora, este seno yo lo puedo sacar del paréntesis y fíjense que también el módulo o la intensidad de giro va a ser igual al módulo de la posición multiplicado por el seno del ángulo por el módulo de la fuerza. Y esto geométricamente también se puede interpretar como el brazo que está formando 90 grados con la línea de acción. Porque fíjense que esta distancia va a ser igual a la hipotenusa, que es el módulo del vector, multiplicado por el seno del ángulo. Y tanto esta expresión como esta expresión es por definición el módulo de un producto cruz. ¿Se acuerdan? Módulo del primero, módulo del segundo, seno del ángulo que forman. Por tanto, podemos escribir al momento de una fuerza o torque respecto al punto O como el producto vectorial del vector posición cruz el vector fuerza. Y siempre hay que indicar con respecto a qué eje estamos hallando el momento de una fuerza. Con respecto a qué eje estamos hallando el momento de una fuerza. Yo tengo el vector posición y este vector posición yo lo puedo descomponer en dos vectores. Voy a descomponerlo en un vector genérico, vector posición de Q. Q es cualquier punto que está localizado en la línea de acción, más el vector paralelo que es solamente uniendo el vector Q con el vector P. Entonces, el vector posición yo lo puedo descomponer en estas dos componentes, donde Q es un punto genérico de la línea de acción. Entonces, como se cumple la propiedad distributiva en el producto cruz, yo puedo distribuir estos vectores y fíjense que aquí es igual el vector paralelo cruz el vector F. Eso es igual al vector nulo, porque así es la definición del producto cruz. Cuando dos vectores son colineales, su vector es nulo. Y por tanto me queda la posición del punto genérico en la línea de acción cruz el vector F. Entonces llegamos a esta conclusión, que el momento de una fuerza no solamente es el vector posición cruz la fuerza, sino que es la posición de cualquier punto localizado en la línea de acción. También me reproduce el mismo momento respecto al punto O. Entonces no solamente es la posición donde se encuentra el vector fuerza, sino yo puedo usar cualquier posición de la línea de acción y me va a dar el mismo valor para el momento de la fuerza. Bien, otra curiosidad del momento de una fuerza es que yo también puedo descomponer a la fuerza en varias componentes. Entonces, en este caso yo estoy usando aquí la descomposición del polígono, lo que significa que la fuerza F1 más la fuerza F2 más la fuerza F3 es la fuerza. Entonces, en vez de poner la fuerza, yo voy a poner lo que vale, su descomposición arbitraria. Y como dijimos, en el producto cruz se cumple la propiedad distributiva. Entonces yo voy a distribuir a cada uno de ellos. Y al final fíjense que estoy sacando el momento de cada una de las fuerzas por separado. Entonces yo puedo hallar una sumatoria. Entonces se demuestra esta ecuación que está aquí, que el momento resultante respecto a un punto O de un sistema de fuerzas
concurrentes en un punto P es igual al momento de la fuerza resultante. En otras palabras, lo que nos está diciendo esta ecuación es que si yo tuviera una fuerza, esta fuerza yo la puedo descomponer en varias fuerzas y el momento no es otra cosa más que la suma de cada una de estas fuerzas con respecto a la misma posición. Es lo que nos está diciendo este resultado. Dentro de los momentos de una fuerza, el concepto más importante es el momento de un par de fuerzas o cupla. ¿Cuál es la definición de cupla o par de fuerzas? Es el par de fuerzas que son opuestas y no son colineales. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo tengo aquí la fuerza que está actuando en el nodo A y tengo una fuerza que es opuesta, pero que no son colineales. O sea, son paralelas sus líneas de acciones, pero que no se juntan. Están separadas. Eso es lo que significa un par de fuerzas o cupla. Entonces lo que yo quiero es calcular a qué es igual el momento de este par de fuerzas con respecto a un punto genérico O. Entonces vamos a hallar la solución. Entonces, como vimos al inicio, el momento de una fuerza es igual al producto de la posición donde ella se encuentra, cruz la fuerza, con respecto al punto donde yo quiero calcular el momento. O también yo puedo escoger cualquier posición de la línea de acción. Entonces, como es lo mismo, yo aquí voy a hacer ese caso. Voy a escoger dos puntos arbitrarios de las fuerzas, de las líneas de acción de las fuerzas. Para el caso de la fuerza F, voy a escoger un punto arbitrario que lo voy a llamar P. Aquí está. Y a lo largo de la línea de acción de la fuerza opuesta, voy a escoger un punto arbitrario, cualquiera, genérico, Q. Entonces fíjense que aquí ya tengo localizado la posición del vector del punto Q y tengo localizada la posición del punto P. Ahora, la distancia que va de Q a P es vector final menos vector inicial. Es lo que nos está diciendo esta ecuación que está aquí. El vector que va de Q a P es la posición final menos la posición inicial. Vamos a hacer suma de momentos con respecto al punto arbitrario O. Entonces, esto va a ser igual a, tengo la fuerza. Ahora, la posición hemos dicho que yo voy a usar un punto genérico. Entonces, aquí está el punto P. Y tengo su posición. Entonces, posición de P cruz F. Más. Para la otra fuerza tengo el punto genérico Q. Entonces, tengo su posición. Aquí está. Cruz la fuerza. Pero esta fuerza hemos dicho que es una fuerza opuesta a la fuerza F. Por eso este signo negativo. Tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección, lo único distinto es el sentido. Bien, entonces fíjense que en estas ecuaciones el signo menos sale fuera. Aquí yo puedo factorizar la fuerza y tendría esta ecuación. Y aquí es igual la posición de P menos la posición de Q. Eso es el vector QP. Ahora aquí viene la parte interesante. Si yo quiero saber cuál es la magnitud, eso va a ser igual al módulo del primero por el módulo del segundo, seno del ángulo que forman estos dos vectores. Este ángulo que forman está aquí escrito, ¿no? Que es justamente este vector que están formando los dos vectores. Es justamente este. Este es el ángulo que formando el vector F con el vector QP. Y si vemos dónde está ubicado el módulo del vector QP seno del ángulo, fíjense que este viene siendo el módulo de QP, este es el ángulo. La hipotenusa por el seno del ángulo es justamente esta longitud, donde yo también puedo definir al vector perpendicular a la línea de acción poniéndole una flecha. Entonces este término que está aquí es justamente el valor de L. L es la distancia perpendicular de estas líneas de acción que son paralelas. Entonces el módulo del vector no es otra cosa más que ese brazo multiplicado por el módulo de la fuerza. Entonces aquí fíjense que lo que estamos definiendo, el brazo mecánico, que es justamente esta distancia perpendicular entre las líneas de acción. Entonces llegamos a esta conclusión de que el momento yo lo puedo calcular como el vector que va de Q a P cruz el vector F. O es lo mismo el producto cruz de esta distancia perpendicular de una línea de acción con respecto a la otra cruz la fuerza. Y el momento es el brazo por el módulo de la fuerza. Y como nos está diciendo esta ecuación, fíjense que aquí no entra ningún parámetro de la posición. L siempre va a ser fijo. El módulo de la fuerza siempre va a ser fijo. Entonces no importa el punto donde yo escoge, siempre voy a encontrar el mismo valor
para el momento de este par de fuerzas, que va a ser igual a su brazo por la fuerza. Entonces esta es la conclusión que se llega. El momento del par de fuerzas es el mismo, independiente del punto O. El momento de un par de fuerzas es un vector libre, porque es independiente de donde se lo calcule. Esto es la definición de un vector libre. Un momento que yo lo puedo arrastrar en cualquier punto, porque si yo escojo cualquier sistema de referencia 0, siempre me va a dar el mismo valor para el momento del par de fuerzas. Fíjense que ahora el momento del par de fuerzas no está en ninguna referencia, no está calculado con respecto a ningún eje, porque puedo usar cualquier eje. Cualquier sistema de referencia que yo escoja, siempre voy a sacar estos valores que están en el recuadro. Es válido para cualquier punto donde yo quiera calcular el momento. Por eso es que sutilmente no tiene la notación del punto donde estamos hallando el eje. Es un vector libre. Ahora, las siguientes cuplas, todas ellas tienen el mismo efecto. Porque fíjense que todas ellas van a tener la misma magnitud. Y como es un cubo, todas ellas tienen el mismo brazo. Con su mano derecha, junten las dos vectores en su giro. Y fíjense que les va a dar la dirección del momento resultante. Y todas estas cuplas que ustedes ven aquí tienen el mismo valor del momento. Todas ellas tienen el mismo valor del momento. Entonces no importa que esté en este plano, o en este plano que está aquí, o en estos planos que están aquí, o no importa que estén las fuerzas en estos planos. Ellas me van a dar el mismo valor y dirección del momento. Lo interesante de estas fuerzas, que las podemos llamar fuerzas paralelas, es que cualquier par de fuerzas puede ser equivalente a cualquier otro sistema de fuerzas paralelas. Eso se puede demostrarlo gráficamente con este ejercicio. Fíjense que yo tengo aquí el par de fuerzas, F1 y su brazo. Entonces yo puedo construirme dos líneas paralelas, las que yo quiera. Por ejemplo, yo me construyo estas que están aquí, donde la distancia que están separadas ahora es de 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estas fuerzas voy a descomponerlas utilizando estas líneas de acción. Entonces, fíjense que originalmente la fuerza era F1, aquí está. Voy a unir estos dos puntos con una línea recta. Y lo que voy a hacer es descomponer a la fuerza en dos componentes. Una componente paralela a la dirección donde se juntan estos dos puntos y otro vector paralelo a la nueva línea de acción que quiero calcular. Entonces fíjense que este vector, la suma son estos dos vectores y lo mismo, para este vector lo voy a descomponer en estos dos vectores. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta fuerza que está aquí se va a cancelar con esta fuerza y lo único que me va a quedar son estas dos fuerzas, que es justamente el nuevo par de fuerzas equivalentes. Entonces fíjense que este par de fuerzas que está aquí me va a dar exactamente el mismo efecto que este par de fuerzas que está aquí. O sea que fuerza F1 por su brazo de 1 va a ser exactamente lo mismo que la fuerza F2 por el brazo de sub 2. Es el mismo efecto. Como dijimos antes, como puedo usar cualquier sistema de referencia para calcular el momento del par, porque siempre va a dar el mismo resultado, yo puedo escoger el punto sub 0 justamente en el punto donde está localizado el opuesto de la fuerza. Entonces cuando haga suma de momentos en torno a O, eso va a ser igual a 0, que es justamente la posición de menos F, más la posición del vector F. Este término va a ser 0 y justamente encuentro el valor del momento del par, que también es más fácil. Poner el referencial justamente en el punto donde se encuentra el vector nulo. Ahora bien, lo que hemos visto anteriormente me permite hacer algo que en estática se llama sistemas estáticos equivalentes. Y básicamente es cuando yo tengo una fuerza y esa fuerza aplicada al punto P, yo la puedo trasladar a cualquier otro punto en el espacio. ¿Cómo puedo hacer eso? Primero voy a definir el vector posición, que es la localización del punto donde se encuentra la fuerza. Luego lo que voy a hacer es, al punto donde quiero trasladar la fuerza, voy a sumar y restar el mismo vector F. Fíjense que en esta suma, F menos F se va a cancelar, va a ser 0. O sea que no estoy alterando la estática del problema. Pero ¿qué está pasando? Al introducir esta magnitud de menos F, fíjense que aquí se está formando ya el momento libre, el vector libre del momento.
¿Y cómo es el cálculo de este par de fuerzas? Eso directamente es en la posición donde se encuentra la fuerza, cruz la fuerza. Entonces este par de fuerzas desaparece y se convierte en su momento puntual. Y así es como la fuerza se ha trasladado, pero al trasladar la fuerza se ha introducido un momento. Por eso es que una fuerza F aplicada en un punto P puede trasladarse a cualquier punto O con la adición de un momento libre. La fuerza que anteriormente estaba en el punto P ahora está aplicado en O, pero se ha tenido que introducir un momento, R cruz F. Bien, todo esto es en 3 dimensiones. Nosotros vamos a trabajar más en 2 dimensiones. En 2 dimensiones, los ejes que vamos a usar son el eje X y el eje Y. Y el eje Z sería un eje que está saliendo del papel. Los momentos que vamos a usar en 2 dimensiones son momentos que van a tener el sentido positivo antihorario, porque justamente este momento positivo antihorario corresponde al momento positivo en el eje Z. Es solamente seguir el dedo gordo con la mano derecha y el giro es el que me está dando el sentido positivo del momento. Por eso es que en 2 dimensiones el momento positivo es antihorario, porque estamos cumpliendo este sistema de referencia donde X es el lado derecho y el eje Y es hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en estos ejemplos que tenemos aquí, todos ellos estamos calculando el momento con respecto al punto O y estamos usando la definición que es la fuerza por su brazo. Y su brazo es aquella distancia que está formando 90 grados con el valor de la fuerza. Y todas ellas tienen un momento positivo, porque están girando en sentido antihorario con respecto al punto O. Otro punto importante es que, por ejemplo, si yo tuviera una fuerza y su línea de acción está atravesando el punto donde yo quiero calcular el momento, directamente el momento de esa fuerza es 0. ¿Por qué? Porque el brazo es 0. Su brazo es nulo. Lo mismo va a pasar aquí, por ejemplo. Fíjense que todas estas fuerzas están pasando por el punto O, por el punto 0. Por tanto, el momento de cada una de estas fuerzas va a ser 0. Todas ellas, su brazo vale 0. Bien, aquí fíjense que estamos calculando el momento de la fuerza con respecto al punto O, pero ahora fíjense que el sentido, el signo del giro es negativo. Sigue un sentido horario, por eso es el signo menos. Luego, hemos visto también que podemos descomponer vectores. Entonces, fíjense, por ejemplo, ahora yo tengo esta fuerza y yo tengo que hallar el momento de esta fuerza con respecto al punto O. Entonces, el teorema que vimos al inicio de la clase era que esta fuerza yo la puedo descomponer en fuerzas. Entonces, el momento de esta fuerza va a ser igual a la suma de cada uno de estos momentos. Pero el momento de esta fuerza es exactamente 0 porque ya está atravesando con el 0. Entonces la única que está sobreviviendo formando los 90 grados es justamente la fuerza seno del ángulo. Y fíjense que su brazo es justamente la distancia D. ¿Qué signo tiene? Positivo porque es antihorario. Y como hemos dicho antes, yo también puedo pensar esto de la siguiente forma. Como yo sé que el concepto es la fuerza multiplicado por el brazo es la distancia que parte de O formando 90 grados con la línea de acción. Fíjense que el ángulo θ se reproduce aquí por opuestos por el vértice. Entonces yo sé que la hipotenusa vale D. Entonces esta distancia que está formando los 90 grados es justamente la distancia seno del ángulo. Por tanto, el momento de la fuerza va a ser igual a la fuerza multiplicado por su brazo y su brazo es justamente la distancia seno del ángulo. ¿Y por qué es positivo? Porque el giro es antihorario. Estamos sacando el mismo valor que el momento. Entonces el momento de una fuerza en 2 dimensiones yo la puedo descomponer en 2 vectores. Un vector formando 90 grados con la distancia que conozco y el otro que sea paralelo. O también puedo hacer lo más complicado, que es hallar la distancia perpendicular a la fuerza. Cualquiera de las dos me va a dar el mismo valor del momento de la fuerza. Luego, existen muchos problemas en análisis estructural en los cuales yo tengo una estructura. En esa estructura hay un momento puntual aplicado. Resulta que este momento puntual aplicado en realidad lo que representa es un par de fuerzas opuestas separadas una distancia d. Entonces, este momento puntual, en la realidad, es un par de fuerzas.
que están generando este momento puntual. Por último, vamos a nuevamente ver el sistema estático equivalente, pero nos vamos a concentrar ahora en el caso de 2 dimensiones. En el caso de 2 dimensiones yo tengo mi sistema de referencia y fíjense que tengo la fuerza aplicada en el punto P. Y lo que yo quiero es mover esta fuerza que está en P, moverla y trasladarla al punto O, pero que el sistema estático sea equivalente, el efecto sea el mismo. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el momento de esta fuerza con respecto a O, y como vimos, eso es igual a la distancia que está formando los 90 grados por la fuerza. Ahora, ¿qué signo tiene? Es más porque es antihorario. Entonces, este es el momento de esta fuerza con respecto al origen. Al punto O le tengo que sumar y restar el valor de la fuerza en forma vectorial. Y al hacerlo, fíjense que se genera un par de fuerzas. Y este par de fuerzas es igual a este momento que acabamos de calcular. Este par de fuerzas es exactamente el valor de la fuerza por el brazo. Entonces este par de fuerzas desaparece y se convierte en un momento antihorario m, que vale justamente la fuerza por la distancia. Y aquí fíjense que ya se queda el valor de la fuerza. Entonces la fuerza que originalmente estaba en el punto P la hemos logrado trasladar al origen, pero con el efecto de un momento antihorario.